Muy bien, vamos inmediatamente a conversar para hacer ese análisis de las últimas cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Profesor Castellanos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, en principio, profesor, quisiera su análisis porque vemos en ambas fotografías, ¿no? A nivel nacional y a nivel de Lima Metropolitana, ligeras caídas, ¿no? En términos de inflación anualizada, que es para que los televidentes puedan entender el precio de los productos y servicios en este tiempo. ¿Ya empezamos a ver una tendencia, profesor? No, yo no creo que podría decir eso. Realmente son variaciones pequeñas. Si bien julio ha sido un poquito menos que junio en términos de inflación, estadísticamente es lo mismo. O sea, la idea central es que la inflación sigue siendo alta, está alrededor del 9.3, como tú bien adelantaste, y esto es un problema que afecta mucho, sobre todo a las clases más bajas, ¿no? Y te digo por qué a las clases más bajas, porque si vemos dentro de ese número de 9.3%, 70% de eso viene de combustible, o sea, transportes y alimentos. Transportes y alimentos es más del 70% del total de la canasta familiar promedio. Pero digamos, una persona de clase A, por así decirlo, ¿no? Estadísticamente hablando A, probablemente el peso de alimentos y combustibles dentro de su canasta total debe ser 30-40%. Sin embargo, si nos vamos al segmento D o E, ¿no? Ahí sí, alimentos más transporte debe ser más del 80%, ¿no? Ajá. Entonces, si esos dos componentes son los que han subido 15 y 14%, vemos que desafortunadamente las clases menos, menos pudientes le están Favorecidas. pasando peor con esto, ¿no? Los alimentos y los transportes realmente los están haciendo pasar un mal momento, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuáles son esas causas que explican esa caída ligera de la inflación anualizada, ya sea en Lima Metropolitana y a nivel nacional? ¿Por qué? ¿Por qué baja al menos un poco? Es que yo te diría que estadísticamente no le veo una gran bajada, ¿entiendes? O sea, para mí sigue igual a los niveles de junio, ¿no? Para todo efecto práctico, porque hay, digamos, errores estadísticos que pueden hacer que suba o baje un poquito, y la diferencia es muy marginal respecto a junio. Entonces yo te diría que sigue alto, y sigue alto por dos razones, creo que bastante directas. Uno es el precio de los combustibles, el precio del petróleo a nivel mundial, y otro es el COVID sumado a la guerra de Rusia con Ucrania, que han generado problemas en la oferta de alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, esas dos cosas siguen ahí, siguen pegándonos, y esperemos pues que en el, digamos, en el corto plazo, 3 meses o quizás un poco más, esto ya se vaya menguando, ¿no? ¿Usted coincide entonces que esto se va a regularizar y regresar, digamos, al rango meta de entre 1 y 3%, como lo señala el Banco Central de Reserva en el segundo o tercer trimestre del 2023? Esperemos que el tercer al cuarto trimestre la cosa se controle, esperemos que la guerra lleguen a un acuerdo, esperemos que el COVID-19 sea más controlado en China, y eventualmente todos esos hechos puntuales hagan que la cosa, digamos, como dirías, amengüe, ¿no? O, la carencia de alimentos disminuya, ¿no? No Ya. sé si lleguemos al 1.3, pero la tendencia sería muy importante ver una tendencia a la baja, ¿no? Que, como te digo, hoy yo no la veo todavía, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, y no sé, a estos factores externos que tienen o explican muchísimo el comportamiento o la presión inflacionaria, tal como lo había mencionado, si mal no recuerdo, el exministro de Economía, Alonso Segura? Hay factores que están causando estos efectos, incluso hasta de manera indirecta, por el tema de la dependencia del dólar, ¿no? Porque lo que vemos, digamos, en el mercado internacional es una caída del precio del maíz, una caída del precio de la soya. ¿Por qué eso no se traduce, por ejemplo, o del trigo, perdón, por qué eso no se traduce en el mercado cuando alguien va a comprar pollo, cuando alguien va a hacer el mercado temprano y va a alistarse para el desayuno? ¿Por qué, si es que de repente estamos viendo una ligera caída ya en las últimas semanas de julio del combustible, por qué no lo vemos en los grifos?
Mira, es una buena pregunta y la respuesta es que la economía no es un tema instantáneo, ¿no? De que Ujú. pasa algo acá y todo instantáneamente se ajusta. Todo tiene su canal de distribución, su tracto digestivo. Desde que baja el precio spot de algunos alimentos, como tú dices, incluso de metales o del petróleo, Ajá. hasta que eventualmente lo llegamos a sentir, hay un mecanismo de transmisión, un tiempo en que se da, ¿no? Pero eventualmente lo vamos a sentir. Es decir, si el precio del trigo, el precio de la soya, el precio del aceite, etcétera, etcétera, mantiene la tendencia de las últimas semanas, eventualmente vamos a ver un ajuste en los precios. En el Ujú. tema de los grifos, también debería verse, aunque tengo que confesarte de que los precios son muy, como se dice económicamente, elásticos hacia arriba, Sí. rebotan muy rápido, Ujú. pero para bajar Demora. demoran bastante, ¿no? Sí, sí. Ahora, profesor, el tema, por ejemplo, de los bonos alimentarios, ya el gobierno tiene certeza más o menos del monto que se va a entregar a los hogares, va a ser de manera individual. Estamos hablando de 270 soles, no hay, digamos, más luces sobre esto, no sabemos cuándo va a empezar la entrega. Lo cierto es que, como usted menciona, este comportamiento de la inflación no superior al rango meta va a permanecer al menos en los próximos meses que quedan del 2022. Además del bono entregado o que se va a entregar, ¿qué otro tipo de ayuda, digamos, le podríamos entregar a los hogares más vulnerables, ¿no? Para hacer ese sostén frente al alza de precios? Sí, bueno, efectivamente, yo prefiero estos bonos alimentarios y prefiero este tipo de medidas focalizadas versus bajarle el impuesto, el IGB o exonerar de IGB a productos, ¿no? Porque tú le quitas el IGB a un producto, llámese el pan o el pollo, los huevos, y se los estás quitando, le estás abaratando el primero que no llega al consumidor, Exacto. porque además te queda en el Y no canal de funcionó. distribución, no funciona, tenemos una economía informal y encima a veces beneficias a alguien que no realmente necesita que le barates el precio del pollo o del trigo, ¿no? Entonces, prefiero yo los bonos alimentarios más focalizados, preferiría también que hubiera una red de comedores populares, y esto lo he dicho antes, esto es Ajá. trabajo del MIDIS con el MEF, pero entenderás de que poner un bono alimentario y llegar a quien realmente lo necesita y hacer una red de comedores populares para darle uno, dos o tres alimentos al día a quien lo necesita, requiere mucho capacidad de gestión, mucha gerencia, management, como se dice en inglés, y este gobierno desafortunadamente no se ha destacado por eso, ¿no? Entonces, de hecho, lo vemos con la compra de los fertilizantes, ¿no? Que no lo pudieron hacer, declararon desierta, el Ministerio de Agricultura se lo pasó al MEF, y se demoran y se demoran y todos se demoran en ejecutar acá en meses cuando lo necesitamos para semanas, ¿no? Ahora, profesor, tenemos esta lectura, digamos, de la inflación anual a nivel nacional, ¿no? En ambos casos superan 8-9% en Lima Metropolitana y a nivel nacional, pero por ejemplo cuando empezamos a hacer, ya sacamos la lupa y empezamos a ver cuáles son las regiones más golpeadas en el último año. Hay 3 ciudades que se llevan la peor parte y las tendencias son incluso superiores del promedio nacional. Estamos hablando, superan el 12%. Huaraz con 13.16%, Cerro de Pasco con 12.38% y Puerto Maldonado en la selva con 12.14% de inflación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que estas ciudades, profesor, vivan con este nivel de inflación que supera el 10% para que los televidentes lo puedan entender? Y complementaría la información que tú das, Valeria, con el tema de que en Lima es relativamente baja la inflación versus el promedio Sí. nacional. Un poquito más baja, pero es más baja. Ya, eso amarra mucho con lo que dije al principio. Los más pobres es los que más sufren el tema de inflación. Concretamente, en términos de eh, Puerto Maldonado, Huaraz o las Sí. ciudades que mencionabas, Ajá. probablemente eso se deba al tema de transportes, ¿no? A todas las huelgas de transportes que ha habido, de transportistas, Ok. lo que genera cuellos de botella en la oferta. No llegan los alimentos y es oferta y demanda, y es un mercado puro, ¿no? Un mercado de abarrotes, de comida, pues no hay tomates y el precio del tomate sube, no hay Ajá. cebolla y el precio de la cebolla sube, ahí no, Y estamos ahí no te hablando defiende nadie, ¿no? también de ingresos que se resienten, ¿no, profesor?
se No, suma los esto. ingresos es un gran problema que tenemos por el otro lado, porque si bien es cierto que el PBI se ha recuperado a niveles de prepandemia y estamos un poquito positivos, ¿no? Lo que no se ha terminado de recuperar es ni las remuneraciones promedio, que sigue por debajo de los niveles Exacto. prepandemia, y el empleo también, si bien se ha recuperado, no llega a los niveles y lo que ha subido más es el empleo informal, es decir, El los subempleo. empleos se han precarizado, ¿no? Y eso se ha hablado mucho, es decir, que al final la población todavía no ve digamos, ese rebote del PBI al 100%. Exacto, profesor. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta Gracias, edición. Muchísimas encantado. gracias. Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, haciendo un análisis detallado, como es de costumbre, sobre estas últimas cifras que ha brindado el Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a la inflación a nivel nacional y a nivel de